Buenas noches, licenciada. Juliana, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Claudia, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Miss. Hola, hija Miss, buenas Esmeralda. noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está Yasmín? Bien, jóvenes, bienvenidos todos a esta nueva sesión, nuestro nuevo semestre académico. Contenta de volvernos a reencontrar después de 2 meses, ¿verdad? Estamos otra vez en este proceso de trabajo. Volver a reiniciar con ustedes. Felicitarlos también porque ya están en 5º semestre. Mire qué rápido están avanzando. Ya el camino se ha hecho más corto. Y bien, reciban el cordial saludo de la institución y de mi parte. Ya me conocen, soy la licenciada María Carpio y esta vez vamos a desarrollar una unidad didáctica diferente a la que hemos venido trabajando en los 2 últimos semestres. Vamos a desarrollar la asignatura o la unidad de comportamiento ético. Bien, ¿qué vamos a tratar en comportamiento ético? Aspectos fundamentales de lo que es la ética, de lo que es la moral, qué es la personalidad, cuáles son los tipos de personalidad, cuáles son las estrategias para poder realizar un plan tanto personal y profesional, y culminaríamos con el tema de comunicación. La temática es la misma, ustedes tienen que ingresar, ver el video, responder el foro y responder las tareas. La tarea que está programada tanto del aula virtual como de la biblioteca virtual. Ya eso sí no ha variado, para todos es igual, seguimos con lo mismo. Y solo pues con mucha colaboración y mucha intervención en nuestro trabajo que vamos a realizar. Bien, apertúrenme sus cámaras para verlos. Para acordarme de ustedes, sus cámaras abiertas. A ver. Claudia, Juliana, Dayana, Marilú, Deyanira, Yasmín Chacaltana. Lady, ¿dónde estás? Muy bien, Poma. Dayana, Deyanira. Uy, se han escondido. Josué. Lucía Anyosa. Aleli Cheidi. Yo mira, Juliana Guamaní, te veo la frente nada más. Quispe Chávez. ¿Dónde está Rolando? ¿Dónde está Rosalinda? Yasmín. Miss, buenas noches. ¿Qué tal, Evelyn? Dayana. ¿Dónde está Dayana? ¿Está paseando, creo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Inés Pacha. Iri Choque, ¿dónde estás? Dara Corso. Yelfri Toledo, sí. Seguimos, ¿verdad? Seguimos los mismos. ¿El resto se escondió? ¿Se han asustado de mí? ¿Qué pasó? Y ahora sí te... Un problema con la cámara. Esmeralda, ¿dónde estás, Esmeralda? ¿Qué pasó con tu cámara? Ahorita me conecto por celular, Miss. En la compu tengo un problema con la cámara. Bien, ya las estoy viendo. Ustedes también ya se están viendo las caras. ¿Ustedes se conocen? No, no. En físico. Ya ahí se están viendo. Conózcanse. Bien, Iris. ¿Y las demás se han perdido? No hay. ¿Dónde está Josué? Licenciada, Bien. buenas noches. Josué, Las disculpas del caso, tengo un pequeño inconveniente con mi cámara. No me está funcionando. Ya, Josué, bien. Ya les dice gracias. Ya está, la voz sí, inconfundible, Josué. Bien, jóvenes. Ahora sí, pueden apagar sus cámaras. Ya los que no quieren ver se han engordado o han adelgazado, ya los miraré cuando hagamos algún tipo de exposición. Bien, Dara. Me gustó tu muñequito, Dara. Tu acompañante. Ese celestito que está ahí. Bien, jóvenes. Entonces, retomando el punto, les decía que vamos a ver, vamos a desarrollar la siguiente unidad didáctica. Voy a compartir pantalla.
Acá está, compartir pantalla. Bien, esto es lo que vamos a trabajar, o esta unidad llamada comportamiento ético. El tema de hoy es la personalidad, ahí está mi nombre, que ya nos conocemos un año. ¿Y qué vamos a desarrollar hoy? Hoy van a definir qué es la personalidad, sus elementos y aspectos que la definan. Bien. Hay una frase clara que dice que la persona es un ser social por naturaleza y necesidad. Por naturaleza y necesidad. Bien, estoy leyendo acá sus saludos. ¿Qué significará eso? A ver, ¿alguien entiende por qué la persona es un ser social por naturaleza y necesidad? A ver, Bianca Espinosa. ¿Qué entenderás por eso, Bianca? La persona es un ser social por naturaleza y necesidad. ¿Qué significará eso, hija? ¿Dónde está Bianca? ¿Se perdió? ¿Se perdió en la virtualidad? Muy buenas noches. Buenas noches, hija. Hice una pregunta. Sí, disculpen ya. Cuando la persona necesita buscar trabajo, tiene que ser sociable para poder adquirir y poder sustentar sus necesidades. A ver, gracias. Marilu, te escuchamos. Marilu Meléndez. Muy buenas noches. Buenas noches, hija. ¿Por qué decimos que la persona es un ser social por naturaleza y necesidad? Porque para sobrevivir el ser humano necesita ser sociable, porque necesita de otras cosas, de otras circunstancias, de otras personas para poder sobrevivir. Y necesita ser sociable también para poder comunicarse con otras personas, expresarse. Y en nuestro trabajo es muy importante ser sociable, el trato también que brindamos hacia las personas, y también nos define como persona, ¿no? El tipo de persona que somos. Ser sociable es parte de nuestra carrera y también es parte de nuestra humanidad. Eso nos hace humanos. Relacionarnos con otro ser humano, comunicarnos. Gracias, Marilu. Muy bien. Efectivamente, ¿no? Necesitamos de la otra persona para comunicarnos, para relacionarnos. Esa necesidad, la persona tiene la necesidad de vida en común, de vida social. Entonces, es difícil que nosotros podamos, pues, vivir apartados o aislados, ¿no? Si eso sucede, ténganlo por seguro que no vamos a desarrollar ninguna capacidad nula, va a ser nuestra capacidad en relación a las demás, ¿no? A los demás, ¿no? Han habido casos de personas que han vivido aisladas, de personas que por algún motivo sus papás los abandonaron o los dejaron en el bosque, se han criado con animales, en fin, ¿no? Uno de los casos más conocidos fue el del niño de Aveirón. Este niño creció con animales y una vez que es rescatado, jóvenes pueden creer de que el gobierno invirtió en tutores, en educadores, en psicólogos, pero el niño no se recuperó. Su recuperación fue poquísima, era muy lenta. El psicólogo que lo atendió posteriormente hablaría mucho de él y no se recuperó. Por eso se determina que esa base de la personalidad nosotros la realizamos, la hacemos, la complementamos, perdón, la formamos en los primeros años de vida y que más adelante la complementamos. Miren ustedes lo esencial que es la relación social, la vida en familia, la vida en comunidad para los pequeños. Entonces, ellos son parámetros que van a poder definir qué es la personalidad. Pero, ¿qué es la personalidad justamente, ¿no? ¿Qué se refiere personalidad, ¿no? El término es muy conocido, lo usamos en cada momento, pero ¿qué es? Cuando nosotros hablamos básicamente de alguna palabra, siempre vamos a recurrir al origen, ¿no? En este caso, la palabra personalidad va a tener su origen en una de las altas culturas del mundo antiguo. Es precisamente en la cultura griega donde aparece el término de prosopón. ¿Pero para qué se usaba el término prosopón? Grecia es conocida por haber desarrollado mucho el arte escénico.
y en la búsqueda de la representación teatral, es que los actores, en este caso, usaban una máscara, una especie de careta llamada prosopón. Esa careta les servía para poder personalizar al actor que ellos querían. De allí viene ese nombre, ¿no? En ese momento, en ese entonces, se pensaba que la personalidad era solo imagen, ¿ya? Que era lo que tú proyectabas de manera física a los demás. La personalidad para ellos era algo superficial, era algo externo, era simplemente la apariencia exterior. Entonces, tienes origen en ello, y hoy nosotros sabemos que la personalidad no necesariamente es externa. La personalidad tiene mucho en sí de la parte interna. Entonces, su origen, ¿dónde lo vamos a encontrar? En Grecia o en la cultura griega, bajo el término de prosopón, que era una careta, una máscara que usaban los actores para poder representar a la persona que ellos deseaban. Pero vamos ahora sí a definir qué es personalidad. Aleli, ¿qué entiendes tú por personalidad? Aleli Legua. En que son cualidades de una manera en la forma que es. A ver, de una manera en la forma que es, ¿quién en este caso? Nosotros como personas. Ustedes como personas. Gracias, Aleli. Rosalinda, ¿cuál es tu comentario, hija? Licenciada, buenas noches. Sí, también diría por personalidad sería cómo es uno realmente, ¿no? Si uno puede ser expresivo o puede ser poco expresivo, o cómo uno se llega a comunicar fácilmente con las personas, ¿no? O también puede tener una dificultad. Es como uno realmente es como persona, ¿no? Lo que las otras personas pueden percibir de nosotros, ¿no? Lo que nos hacen únicos a nosotros como persona. Gracias, Rosalinda, nos hacen únicos. Esa es la personalidad. La personalidad nos hace seres únicos, seres irrepetibles, seres con una marca personal, ¿no? En el mundo somos más de 7.000 millones de habitantes, 7.000, y cada uno tiene una personalidad definida, cada uno tiene su manera de ser, de actuar, de sentir, de amar. Entonces, eso varía entre uno y otro. Bien, ahora sí, entonces, ¿a qué llamamos personalidad? Sonali Cauti, Sonali, léenos lo Sí, que dice licenciada. allí, léenos lo que dice allí. Ya, personalidad. La personalidad se refiere a la vez consistencia de quién eres, quién has sido y quién serás. A su vez, talentos, esperanzas, valores, amores, odios y hábitos que hace a cada uno de nosotros una persona única. Es la suma de las formas en que una persona reacciona e interactúa con los demás. Gracias, Sonali. A ver, Sonali. entonces, Sonali, como Sonalito está. Sí, Miss. Bien, hija. Ya. Entonces, ¿qué es la personalidad? Pues viene a ser el conjunto de rasgos propios que tiene cada persona. Estos rasgos nosotros lo hemos heredado de cierta manera a través del temperamento venido de papá y de mamá, y también lo hemos aprendido en la vida social. Dice que viene a ser quién eres, ¿no? Quién has sido y quién serás. Esa es la personalidad, ¿no? ¿Quién eres tú, no? Cada uno de nosotros refleja lo que somos. Hoy le damos mucha importancia al aspecto físico, que para mí es fundamental, porque si bien la personalidad no es física, es lo que tú proyectas. Luego esa proyección viene acompañada pues de tus valores, de tus comportamientos, de tu forma de expresión, de tus formas de actuar, etc. La personalidad está impregnada de lo que nosotros podemos ir adquiriendo a través de talentos, valores, amores, odios y hábitos, que hace a cada uno de nosotros una persona única. Ustedes dirán, pues, ¿y qué tiene que hacer acá, o qué tiene que ver acá el amor o el odio? Jóvenes, las experiencias de vida que nosotros hemos tenido nos van a ayudar a formar la personalidad. Esos tropiezos, esas caídas, o quizás ese éxito o méritos que hemos logrado, nos van a ayudar mucho a poder solidificar, hacer única la personalidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la personalidad no puede ser pues efímera, un día sí, un día no, no. La personalidad
es lo que yo presento, es permanente, es lo que está dentro de mí. Claro que en algún momento, por alguna situación, esa personalidad se puede ver alterada, pero esa alteración va a ser momentánea. Si esta persiste, hay un cambio anormal, significa de que ya estamos hablando de un problema de personalidad. Volviendo a lo nuestro, dice que es la suma de las formas en que una persona reacciona e interactúa con los demás. Bien, entonces, la personalidad nos hace personas, como dije, irrepetibles. Cada uno es cada uno, cada cual es cual, con lo que tenga, pero es la personalidad que ya ustedes definieron. ¿Cuáles son las teorías sobre la personalidad? Bien, acá tenemos en primer lugar el enfoque psicoanalítico de Sigmund Freud. Sigmund Freud ha sido un psicólogo muy conocido en este aspecto, ¿no? Por querer entender la personalidad, las reacciones de las personas, la conducta, etc. Él basa ese enfoque psicoanalítico en 3 aspectos fundamentales. Dice primero está el ello. ¿Pero qué es el ello? Constituye la base primitiva de nuestra personalidad. Ese ello está con nosotros, existe desde el nacimiento. Y tiene mucho de cierto, pues, es lo que nosotros traemos con nosotros cuando nacemos. Eso que traemos con nosotros no es más que el temperamento. Luego él habla del super yo. Es el que representa los valores de la sociedad. Ese super yo viene a ser la otra parte de la personalidad llamada carácter. Ese carácter nosotros lo formamos, lo consolidamos, lo mejoramos en nuestra vida en comunidad. Y por último estoy yo, pues, ¿no? ¿Qué sentimientos tengo? ¿Qué habilidades? ¿Qué destrezas? ¿Qué percepciones? ¿Qué juicios? ¿Qué recuerdos? ¿Qué experiencias? ¿Qué éxitos? ¿Qué méritos he logrado para yo poder consolidar la personalidad? Entonces, esos 3 puntos son los básicos a los que hace referencia Freud, ¿no? La base primitiva, lo que encuentro en la sociedad y por último, mi yo interior. Abraham Maslow es un psicólogo norteamericano y en 1940 Abraham Maslow esboza la pirámide de Maslow o la pirámide de jerarquía de necesidades de Maslow. ¿Alguien ha escuchado hablar de Maslow? ¿Y en qué consiste su jerarquía de necesidades? Ustedes son enfermería, estoy segura que sí. ¿Quién? ¿Ninguno? ¿Están ahí o ya se fueron? Josué, ¿están ahí? Sí, licenciada. ¿Y por qué se andan callados? A ver, ¿no han escuchado hablar de Maslow? No, licenciada. Bien, Abraham Maslow esbozó una teoría, como les dije, de las necesidades, ¿no? Y él dice que toda persona, para poder lograr lo que desea, para poder consolidar su super yo, primero tiene que suplir las necesidades primarias que considero las necesidades básicas. Esas necesidades básicas para él son la alimentación, las necesidades como respirar, comer, tomar agua, tener sexo, él las considera las principales. Una vez de que el hombre suple esa necesidad, pasa al siguiente nivel, donde habla de la necesidad de seguridad, ¿no? Dice, el hombre necesita una casa, necesita un trabajo para sentirse seguro, algo que lo respalde, de repente un negocio, algo. Luego pasa al siguiente nivel que habla de la necesidad que tenemos las personas de la relación social, de la organización en comunidad, de los amigos, etc. Siguiente nivel, superado eso, dice, el hombre necesita ser reconocido por algo, ya ser aplaudido, necesita de mérito. Y por último, habla del superior, ¿no? De la realización total de la persona, ¿no? Esta cúspide de la pirámide, nos dice Maslow, que es un poco difícil de conseguir, ¿no? Y que son pocos los que vamos a llegar a tener esa opción de poder hacer la realización personal de cada uno, ¿no? Entonces, muy acertado y también muy
utilizado en el tema de personalidad porque ahí más lo define, ¿no? Lo que la persona va buscando suplir para lograr lo que ella quiere. Y por último está Watson. Su teoría de él también es aceptada. ¿Por qué? Porque él dice de que nosotros, los niños, son como una tabula rasa. ¿Qué es una tabula rasa? Es una especie de, ¿cómo les digo? Imagínense un mantel en blanco, una hoja en blanco. Eso es lo que él dice que son los niños. Y que él va a formar su personalidad de acuerdo a los aprendizajes que va teniendo desde niño hasta que pueda consolidar ya y definir su personalidad. Y es cierto, porque jóvenes nosotros aprendemos de errores, aprendemos para no volver a cometer los mismos, aprendemos cosas, aprendemos habilidades, desarrollamos destrezas, aprendemos a amar, aprendemos a sufrir, aprendemos a necesitar de la otra persona. Entonces, eso es lo que Watson sostiene, tabula rasa, no se olviden. Como algo, una hoja en blanco donde vamos a ir adquiriendo las experiencias que nos van a permitir consolidarnos como personas. Pero ¿cuáles son los aspectos que van a definir esta personalidad? Geomira Campos, te escuchamos. Primer punto. Geomira. La singularidad, Geomira. Sí, Miss, aquí estoy. ¿Ya? Son los aspectos o características que distinguen a una persona de otra. A ver, ¿qué entiendes por eso? Que son las cosas que uno mismo crea, o sea, ¿cómo le puedo decir? Son las cualidades que una persona tiene que se distingue a otra persona. Ya, las cualidades que una persona tiene, sí. No, tú eres diferente a mí, yo soy diferente a Yasmín, Yasmín diferente a Iván, Iván a Inés y así sucesivamente. Cada uno tiene lo suyo. Y eso vamos a ver más adelante que tiene que ver también con las inteligencias múltiples, porque la inteligencia es un elemento esencial para la formación de personalidad. Entonces, cada uno pues es distinto, jóvenes, no vamos a pretender que hayan personas iguales, es ilógico, no existen personas iguales. Ni los gemelos tienen ni tienen la misma personalidad. Yasmín Cajo, ¿qué será la estabilidad? Son las formas de comportarse a través del tiempo. Ya, a ver, ¿qué entiendes por ello, hija? Que conforme vamos experimentando, nos vamos comportando de una manera distinta. ¿Y a qué se deberá ello? A las experiencias que tenemos. A las experiencias, hija, nada más. Si tú no los vives, no hace eco en ti. ¿No? Yo puedo de repente ser empática con mi compañera y decir, bueno, sí, podrías actuar de esta forma, podría hacer aquello, pero si yo no tengo la experiencia, tengan ustedes por seguro que no va a repercutir en nosotros. Entonces nosotros a mayores experiencias, no solo negativas, ¿no? También experiencias de éxito, de repente, van a influenciar mucho en lo que yo deseo para mí, en la personalidad que yo deseo proyectar. Entonces, eso es esencial, ¿no? Y de hecho que hay circunstancias muy propias, ¿no? De la niñez, de la adolescencia, que nos van a permitir comportarnos en ese espacio. Como personas, la estabilidad nos permite poder ubicarnos donde nos corresponde, ¿no? ¿Qué pasa si yo de repente voy a un velorio? ¿Cómo tendría que actuar? Tendría que poner cara de pena, de congoja, tendría que estar asumiendo de repente el dolor de la persona que está allí, ¿no? De los familiares. ¿Por qué? Porque mi personalidad me lo permite. Yo no voy a ir a un velorio a reírme, ¿no? No voy a ir a un velorio a bailar, sería ilógico, ¿no? De acuerdo a la tradición, a la cultura de esas familias. Entonces, esa es la estabilidad, la forma de cómo yo me comporto en la situación, en los eventos que se pudieran dar. Entonces, eso sí, porque cuando uno de repente ve una persona que no está bien, tú dices, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Te das cuenta de que definitivamente tiene algún tipo de alteración y eso es notorio. Si una persona se comporta
distinto a lo que debería de ser, dentro de ese momento, dentro de ese espacio, dentro de ese contexto, de hecho nosotros sospechamos de que algo le está pasando, de que no está bien, de que está de repente teniendo algún trastorno de personalidad. Bien, Yasmín. Josué, ¿qué será la consistencia? Son las tendencias de comportamientos en diferentes situaciones. Ya, por ejemplo. Bueno, la consistencia es mantener, yo creo, ¿no? Va acompañado de la estabilidad también, Sí. porque nos menciona que vamos a adecuar nuestra manera de comportarnos en la situación que se nos presente, ¿no? Pero también esto tiene que tener un acorde, como ya lo acaba de mencionar usted con la estabilidad. Gracias, Josué. Sí, la consistencia nos va a permitir ser quienes debemos ser, ¿no? Ustedes son hijas, son hermanas, son tías, son madres, son esposas, ¿no? En su momento. Entonces nosotros tenemos que comportarnos como tales dentro de esos roles que asumimos en la vida social. La personalidad nos define así, ¿no? Nos define de esa manera. Si van a trabajar, pueden estar de repente en el hospital, tendrán que comportarse como profesionales, pero no van a dejar nunca de ser hermana, ser hija, ser esposa, ¿ya? Ser mujer. Entonces se dan cuenta. Eso nos permite la consistencia. Estabilidad y consistencia, como lo dijo Josué, están íntimamente ligados. Si yo tengo consistencia en la personalidad, de hecho voy a definir mi estabilidad, y si tengo estabilidad, también va acompañado. Bien, entonces les decía de que estabilidad y consistencia están de la mano, están juntos. Ellos no se divorcian. No puede haber uno sin otro. Bien, entonces son los aspectos fundamentales para poder consolidar la personalidad. ¿Cuáles son los elementos, jóvenes? Hace un momento les hablaba de la inteligencia, ¿no? Y de las inteligencias múltiples. Pero ¿qué elementos nosotros tenemos dentro de la conformación de la personalidad? Primero está el temperamento. Les dije de que el temperamento viene adosado, viene conmigo, nace con cada uno. ¿Por qué? Porque viene de papá y de mamá, por eso dice es de origen genético. Que ahí nada tiene que hacer, ¿no? Los genes, ustedes saben que nadie los cambia. Entonces yo voy a nacer con ese temperamento, ustedes nacen con ese temperamento, que puede ser de padre o madre. Pero la personalidad no solo es temperamento, también está el carácter. El carácter lo voy a consolidar con mi vida, con mi vecino, en casa, con la familia, en comunidad, en la vida social. Ya por eso dice de tipo social. La constitución es el aspecto físico. Como soy, ¿no? Soy amplio, soy pequeño, soy alto, soy delgado, soy obeso, en fin. Y también dice que esa constitución viene impregnada de algunos aspectos orgánicos, es decir, de enfermedades que también podemos padecer. Entonces, miren todo lo que trae la personalidad y la inteligencia. De hecho, la inteligencia es el factor relacionado al pensamiento, al conocimiento, a las capacidades, a las destrezas, a las habilidades que cada uno de nosotros posee. ¿Ya? Entonces, la inteligencia forma también esa personalidad. Bien, entonces, estos 4 aspectos van a estar presentes en cada uno de nosotros. El cómo desarrollamos ya es parte de nosotros. No todo lo que tenemos en la personalidad viene de papá y de mamá. El carácter lo haces tú, la inteligencia la mejoras, la pones en práctica, eres más hábil, tienes mejores pensamientos, la vas a desarrollar. Entonces eso ya es tuyo, de acuerdo, como dije, a esas experiencias, a esas necesidades, a esas prioridades que nosotros vamos a tener presente para poder consolidarnos como personas. Bien, miremos esta figura. Andrea Elías, ¿qué dice ahí abajo, hija? Andrea, ¿estás? No hay Andrea.
Están muy callados, ¿ah? Elmer Arturo Condori. A ver, Elmer, ¿qué dice allí el texto? No hay. ¿Dónde se guardan, ah? Condori tampoco está. Licenciado, buenas tardes, buenas noches, recién puedo entrar, soy Alcázar. Ya, hija. Miss, de Ya, nuestra hija. personalidad depende nuestro estado de ánimo, rendimiento, motivación y actitud ante los conflictos y en consecuencia ante la enfermedad. Bien, ¿qué entiendes por ello? De nuestra personalidad depende, dice nuestro estado de ánimo. A ver, explíquenme eso. ¿Por qué va a depender de la personalidad nuestro estado de ánimo? ¿No? ¿Por qué? ¿Alguien que quiera participar? Licenciado, buenas noches. Puede ser de nuestra personalidad, o sea, de nosotros depende del rendimiento, del carácter que podamos tener, o también de lograr algo. Sí, Iván, es cierto. Mira, Iván lo ha dicho bien corto, pero es la realidad, ¿no? La personalidad depende de ese carácter, jóvenes, de lo que nosotros expresamos. Nuestro estado de ánimo no siempre es el mismo, pero ¿debido a qué? Pues, debido a las circunstancias, debido a algún acontecimiento, algún hecho que nos pueda pasar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener como personas actitud ante todo, la mejor, inclusive, como dice allí, ante una enfermedad, ¿no? Muchos estudios se han hecho para conocer diferentes tipos de personalidad, ya sea la flemática, sea la sanguínea, ¿no? Entonces, nos van a permitir quizá nosotros ubicarnos dentro de alguno de ellos de acuerdo a las características propias. Dayana Morón. Dayana, ¿qué ves en esa figura? Dayana. El estado de ánimo, estado de personalidad. ¿Qué estás viendo en la figura? ¿Qué están haciendo las personas? Están riendo. Ya, están riendo. Bien, vemos que están riendo, aparentemente están contentos, están felices, han tenido una situación gratificante que les ha dado algún tipo de alegría. ¿Pero todos ríen igual, Dayana? No, mis, en diferentes formas. Diferentes formas, ¿se dan cuenta? No, están riendo, sí, pero cada uno tiene la forma singular de hacerlo. Ya, entonces recuerden eso, el estado de ánimo, ¿no? ¿Y qué es el estado de ánimo? Pues es la forma como yo me siento, y cómo yo me siento de acuerdo a lo que poseo, de acuerdo a lo que tengo. Esperemos que nuestro estado de ánimo siempre sea el mejor, sea el positivo, ¿ya? Sea lo que mejor podamos dar de nosotros. Pero hay factores personales muy propios que nos van a permitir a nosotros mejorar esa personalidad. ¿De qué manera influenciará el medio social? ¿Qué dices, Gladys Cuba? El medio social, hija, ¿cómo crees tú que va a influenciar en la personalidad? Gladys, te esperamos. ¿Estás ahí? ¿Dónde se guarda? ¿No? Eso va a cenar, está bien, pero todavía tenemos una media hora más acá. Miss sería es cómo poder comportarnos ante la sociedad, Miss, podría decirse. Ya, el Cómo medio nos social. comportamos, cómo nos expresamos ante la sociedad. Ya, muy bien, ese es el ambiente. Perfecto, María Claudia. Es el ambiente, ese medio social, ¿no? Cómo va a influenciar en el desarrollo de mis características propias que como persona tengo. Bien. Marilu, ¿cuál será la actividad? Gracias, María Claudia. ¿Cómo, Miss? Las actividades, ¿a qué se harán referencia en la persona? Es el medio por el cual vamos a dar a conocer nuestra personalidad ante la sociedad. Ya. La actividad, o sea... El comportamiento.
Bueno, la manera como nos relacionamos. ¿Cómo? O sea, al En el trabajo, relacionarnos con la licenciada. sociedad o con las personas, vamos a dar a conocer nuestra personalidad. Bien, gracias, hija. La actividad, sí, es como nos vamos a dar a conocer en el medio personal y en el medio profesional. ¿Qué acciones realizamos nosotros, no? El trabajar, como les digo, es algo gratificante. Recordemos la jerarquía de necesidades de Maslow, que él habla de la seguridad que necesita la persona, ¿no? Y una seguridad, de hecho, económica te da el trabajo, ¿no? Es gratificante, como dije, es beneficioso para nosotros. Entonces, la actividad laboral o la actividad cotidiana que nosotros realizamos va a ayudar mucho a la personalidad, ¿no? Porque te va a permitir cimentar, te va a permitir solidificar los valores y los comportamientos que tú ya has venido formando. Entonces, esa actividad dentro de lo que haces, ¿no? ¿Qué tan útil te sientes? Te va a ayudar a definir la personalidad. Las relaciones, ¿en qué medida serán determinantes para la personalidad? A ver, Yadira Poma, ya participaste, Yadira, creo. O nunca me contestaste. Buenas noches, licenciada. Ya, Yadira, las relaciones, ¿cómo influyen en la personalidad? Influye mucho, depende de las personas con las que te juntas o con las que convives. De repente vives en un lugar o en un entorno donde hay pandillaje o delincuencia. Sí, has dicho algo cierto, ¿no? Y no porque vivamos en un lugar donde hay pandillaje o delincuencia, nosotros vamos a terminar así. No, ese medio social que está acá arriba, repercute, pues, jóvenes, en las relaciones, ¿no? ¿Dónde vivo yo y qué tipo de relaciones puedo formar o puedo tener con las personas que están en ese ambiente? Pero no necesariamente voy a ser como ellos, ¿no? En el caso negativo. ¿Por qué? Porque nosotros poseemos valores. Estos valores, jóvenes, nos van a permitir hacer una distinción entre lo positivo y lo negativo. ¿Qué tan bueno puede ser para mí? ¿O qué tan negativo, o de qué manera negativa puede influenciar algún factor? ¿Bien? Y el sujeto, ¿cómo se da? Vamos a escuchar por último a ver un varoncito. No hay, creo. Ulises Calderón. ¿El sujeto a quién se está referido? A la persona misma. ¿Ya? ¿Y cómo haría eso, hijo? El sujeto. ¿En base a qué va a influenciar en su personalidad? ¿En base a qué? A su estado emocional y a cómo está rodeado por las personas. Ya, por las personas, ¿verdad? El sujeto es propio, eres tú mismo, eres la manera como has ido logrando esos acervos, ya sea de conocimientos, todo aquello que has podido ir logrando para ti, te va a ayudar mucho en ese desarrollo personal. Bien, entonces, jóvenes, esos son los factores personales, pero así como hay estos factores personales, también nosotros vamos a encontrar otro tipo de factores que quizás puedan afectar nuestra personalidad. Vamos a ver. ¿Qué es un factor situacional? Su nombre mismo lo dice, es la situación que se está dando, ¿no? Es lo que se está viviendo, es lo que está pasando la persona, ¿no? Dentro de ese factor situacional, a ver, Ruth Bendezú, léenos lo que dice ahí, Ruth. Un ratito se me pasó. A ver, Ruth, léenos lo que dice ahí. Ya. ¿Me escucha? Bien, te escuchamos, hija. Factores situacionales. La personalidad de un individuo, aunque en general sea estable y consistente, sí puede cambiar en diferentes situaciones e influir de manera directa en el comportamiento de las personas con respecto a situaciones específicas. Ruth, tú misma, ¿qué observas en esa figura, hija? Pues observo que están discutiendo, como que se están peleando,
una persona muy molesta y se acerca una persona como que un pasiva y trata de ver el comportamiento. Bien, hija, ¿no? Sí, Entonces, porque las personas, dependiendo de la situación que nos encontramos, es nuestro comportamiento. es lo que fluye, hija, el carácter, ¿verdad? Nuestro comportamiento, Claro, efectivamente, ¿no? Este señor le dice al porque señor que podemos, está muy enojado, claro, en teoría, deberías decir algo como estoy muy molesto ahora mismo. Mejor vuelvo en 3 horas, ¿no? De repente, esto no, son algunas sugerencias que nos dan, ¿no?, los psicólogos para mejorar nuestra personalidad, ¿no? Toma aire, respira profundo, retírate, evita un enfrentamiento, en fin, ¿no? Pero claro, ahí te habla mucho sobre la persona pasiva, agresiva, sobre los comportamientos. el comportamiento de las personas que existen efectivamente, ¿no? Entonces, nuestra personalidad ya está definida, de hecho, pero hay situaciones que hacen que nosotros nos exacerbamos y cambiemos totalmente nuestra posición. Entonces, allí, jóvenes, debemos de saber actuar. Yasmín, te escuchamos. A mí, disculpe, creo que también un factor de lo que estamos hablando ahorita es que no es necesario que, digamos, que en ese momento de cólera, de ira, hay personas que no lo toman, digamos, de decir, ahora sí respiro y vuelvo en 3 horas para que se baje la cólera. Es ahí donde definitivamente definimos ahí lo que es. Hay personas que no son así como usted explica y toman ya toda la violencia. Es por eso que vemos tantas noticias de tanto lo que pasa, de que mujeres asesinadas, hombres que toman en ese momento el no comportarse a lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Sí, Yasmín, has dicho algo bien cierto, ¿no? Sobre el incremento de violencia en la mujer sobre todo. Gracias, hija. Marilu. Pero esas situaciones algunas veces tiene mucho que ver con el entorno familiar. Si bien es cierto, la familia es el primer lugar en donde el niño debe aprender o la persona debe aprender valores, entre otras cosas. Y si bien es cierto, el carácter se desarrolla conforme las experiencias y conforme va pasando el tiempo. Entonces también tiene mucho que ver, eso va arrastrando desde pequeño. Por más que a veces uno sepa controlar algunas situaciones, hay situaciones en donde que simplemente explotamos, porque a veces no sabemos expresarnos. Hay personas que son muy cerradas y no saben expresar sus sentimientos. Entonces, y llega a un punto en donde se descontrola y pierde todo, mejor dicho, se olvida de todo, toda su personalidad. Sí, Marilu. Pero son raras veces. Hoy en día se ven muchas personas que son muy, ¿cómo se puede decir? Discuten, se alteran. Y yo soy una de ellas. Alguna vez. Sí, Pero Marilu. por lo mismo que alrededor de mi vida han pasado situaciones en las que he podido y también en las que no he podido. Y eso, y bueno, a la compañera pues le digo que ahí no se define todo, porque si bien es cierto, el ser humano es capaz de como de muchas cosas. Si hay personas adultas que son capaces de todo, todas las personas, creo que se define la personalidad cuando muere, o cuando se define nada, porque ¿cuántas personas mayores que son capaces de hacer cualquier cosa? Sean pobres, ricos, igual. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Sí, Marilu, te entendemos, ¿no? Las situaciones que se nos presentan, de hecho, van a influenciar mucho en esa reacción que podríamos tener, ¿no? Nos dan muchas sugerencias, pero está en nosotros, ¿verdad? Poder trabajar la manera de cómo dominar nuestros sentimientos, sean positivos o negativos, nuestras emociones, cómo las podemos canalizar. Ya, en verdad que vemos, como lo han dicho claramente, los casos de feminicidio que hay, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque explota y simplemente se mató a alguien y ya está, ¿no? Entonces, nosotros también debemos de analizar esa situación. Es cierto que no llegamos a conocer a la otra persona al 100%, no sabemos cuáles son sus reacciones, no sabemos cómo puede actuar ante un acontecimiento que se suscite. Entonces, a estar alertas con esas personas que tienen una personalidad para nosotros y la otra la tienen bien escondidita, ¿no? Que ante situaciones difíciles de pronto aflora, ¿no? De hecho, que cuando ya hay ese caso de esos tipos de casos, como dije, estamos hablando de un trastorno de la personalidad, ¿no? Claro que hay diferentes tipos, pasivos, activos, ¿no? Personas, infinidad de personas, ¿no? Hay casos inclusive de alguien que ha podido lograr hasta 7, 8 personalidades distintas, ¿no? Que tiene múltiples personalidades, ¿no? Que ha podido adaptarse a diferentes tipos. Pero eso, como dije, ya es un trastorno de personalidad, ¿no? Las personas bipolares también, o las personas que mienten mucho, las cleptómanos, son trastornos de personalidad. Bien, entonces, evitar esas situaciones tan difíciles, tan confusas, que al final nos dañan, al final nos enferman, al final hacen que nuestras emociones, pues, se sientan tan fuertes que simplemente terminamos abatidos o con una autoestima muy baja. Entonces, a saber también con quién nos rodeamos, quién está a nuestro lado, quién nos va a ayudar a crecer como personas, ¿no? Que es lo que nosotros en la pareja buscamos, por ejemplo, ¿no? Sería lo ideal encontrar esa persona que te motive, que te ayude, que te invite, que comparta contigo a salir adelante. Es muy difícil, pero ustedes están jóvenes, tienen todo un mundo por delante, a seguir viendo y analizando los tipos de personas que pueden haber, ¿no? Lograr que esa persona llegue al máximo y explote es la manera de comprobar qué tipo de persona es, ¿no? Y si es así, salir antes de quedarnos porque vayamos a terminar como el hombre encorbatado. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos para esta semana? Ya saben, como le dije, la temática es la misma. Tienen ustedes la biblioteca virtual activa para que puedan completar la tarea y van a elaborar un resumen sobre los cambios de la personalidad debido a la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Especificando situaciones precisas y cómo se tiene que actuar ante ello. Ha habido también un cambio muy notable, muy notorio en las personas, entre el año 2020 y ahora, ¿no? El 2020, pues, la personalidad cambió con nosotros, cambiamos nuestros hábitos, que es parte también de la personalidad, cambiaron nuestras formas de sentir, ¿no? Teníamos temor ante todo. Entonces, eso ha ido mejorando en nuestro beneficio, pero necesito que ustedes especifiquen qué es lo que han podido de repente ver, qué han observado, cómo se han dado estos cambios. Por eso yo pongo allí, especifica situaciones precisas y cómo se tiene que actuar ante ello. Bien, jóvenes, para concluir voy a compartir un video para que lo analicen, así que a observar el video que les voy a mostrar, ¿ya? A ver, ¿dónde está mi video? Acá está. Bien, ahí va. Observa estos dos símbolos y elige el que te guste más. ¿Ya? Anota si elegiste el símbolo 1 o el 2. Ahora, quédate a ver el video para saber cuál es tu tipo de personalidad. Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. Las personas son tan variadas y complejas que desde hace mucho tiempo ha habido intentos por clasificarlas, a ver si es más fácil entenderlas. La astrología dice que es la posición de las estrellas al momento de nacer la que define tu modo de ser y propone 12 signos zodiacales. El griego Galeno, basado en las ideas de los humores de Hipócrates, clasificaba a los humanos en 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, flemático y melancólico.
melancólico. Más moderno, el eneagrama propone 9 arquetipos y sus conexiones, lo que te indicaría un camino espiritual. En el siglo XX se propuso la teoría de tipo A y tipo B. La personalidad tipo A sería la competitiva, organizada, impaciente y con más riesgo de problemas coronarios, mientras que la tipo B sería más relajada, desorganizada y saludable. Después de realizar un test o elaborar tu carta astral, todos estos sistemas te ofrecen una descripción de tu personalidad y cuando la lees, casi siempre acabas exclamando: ¡es cierto! ¡Ese soy yo! ¿Recuerdas el símbolo que elegiste al principio del video? Aquí está la descripción de tu personalidad. Símbolo 1. Eres una persona valiente, que no duda en ayudar a las personas que ama, pero no te gusta tomar riesgos innecesarios. Disfrutas explorar y tener nuevas experiencias y al mismo tiempo cuidar tu integridad y tu salud. Aunque valoras tu privacidad, disfrutas de la compañía de los demás. A veces cometes errores, pero eres muy inteligente. Tienes capacidades ocultas que no has aprovechado al 100%. Símbolo 2. Eres una persona cuidadosa y prudente y al mismo tiempo disfrutas la aventura y lo novedoso. Valoras justo para ti y para los Licenciada, no se le escucha. más en tus habilidades. ¿Bien? ¿Qué te parece? Del 1 al 10, ¿qué tanto le atinó? Chicos, ¿ninguno lo escucha? Se vio, pero se veía en blanco. Debe ser la conexión. Bueno, voy a seguir compartiendo, ¿ya? A ver, voy a seguir ahí, ¿ya? Si obtuvimos una puntuación alta, te tenemos que confesar que no sabemos nada de ti. Acabas de experimentar el efecto Forer. En realidad, los dos textos son muy similares y hacen muchas afirmaciones vagas y ambiguas. Nuestra mente tiende a escoger solo los datos que nos parecen relevantes, en especial si resultan halagadores. Muchas de las descripciones de personalidad, especialmente las astrológicas, aprovechan el efecto Forer. A principios del siglo XX, Catherine Cook Briggs y su hija, Isabel Briggs Myers, se basaron en las ideas de Carl Gustav Jung e inventaron un sistema de clasificación de personalidades que ahora es muy popular y hasta la fecha se usa en empresas e instituciones, el indicador Myers-Briggs. Se pueden encontrar tests en línea y a continuación te ofrecemos una versión súper simplificada de la prueba. ¿Quieres tomarla? 1. ¿Qué actitud es más parecida a la tuya? ¿Actuar primero y reflexionar después para poder seguir actuando? Anótate una E. Reflexionar primero, actuar después para poder seguir reflexionando. Anótate una I. La E significa extroversión y la I, introversión. 2. En cuanto a la percepción, cuando recibes nueva información, ¿confías más en tus sentidos y en los datos, en aquello que es tangible? Anótate una S. ¿Confías más en teorías generales, ideas abstractas y en tu inspiración? Entonces anótate una N. La S se refiere a sensación y la N a intuición. 3. Al momento de tomar una decisión, ¿prefieres tomar distancia? ¿Analizar lo que es lógico? ¿Tomar una decisión razonable? Anótate una T. ¿O lo haces usando tu empatía, buscando consensos y que los involucrados se sientan contentos? Anótate una F. La T es de thinking, pensamiento, y la F de feeling, sentimiento. 4. Por último, ¿cómo es tu relación con el mundo? ¿Prefieres que las cosas sean claras y resueltas y tomar decisiones categóricas? Apúntate una J. ¿O te gusta más que las cosas sean flexibles y espontáneas y dejar tus opciones abiertas? Anótate una P. La J es de judging, calificador, y la P significa perceptivo. Y ahí está. Esa secuencia de letras es tu tipo de personalidad según el indicador de Myers-Briggs.
Hay 16 combinaciones diferentes, cada una con sus características y supuestas fortalezas y debilidades. Ese test es muy utilizado en el mundo corporativo, pero es muy criticado por la comunidad científica. Por ejemplo, una persona puede obtener resultados diferentes según su estado de ánimo, y los estudios indican que no permite predecir qué tan bien te vas a desempeñar en diferentes actividades. Y a fin de cuentas, ¿para qué sirve clasificar la personalidad? La verdad es que resulta divertido y hasta gratificante sentir que uno pertenece a un tipo. Decir cosas como, ¿viste lo que hizo Juan? Típico de un ENFP. O, ya sabes cómo soy, un ISTJ incorregible. El problema es que etiquetar a las personas de esta manera tiende a formar estereotipos y a entorpecer el cambio en uno mismo. ¿Hay que renunciar entonces a conocernos a nosotros mismos? ¡Claro que no! Pero sí hay que tomar en cuenta que las personas no se pueden separar en grupos como si tuvieran un rasgo de personalidad y carecieran de otro. Por ejemplo, el rasgo de introversión y extraversión está distribuido en una población a manera de curva. En este extremo estarían las pocas personas que son extremadamente introvertidas y en este otro, las que son muy extrovertidas. La mayoría quedamos en algún punto intermedio. Una persona ubicada aquí tiene más en común con una ubicada acá que con otra que está en el extremo. Midiendo características se puede llegar al método de los 5 grandes rasgos de personalidad, que, aunque no está exento de críticas, es más aceptado por la comunidad psicológica. Este modelo valora 5 dimensiones. Apertura a la experiencia. Mide tu curiosidad y tu deseo de conocer cosas nuevas. Si es alta, es probable que seas más creativo, impredecible y tengas conductas arriesgadas. Si es baja, serás una persona más prudente y sistemática. Escrupulosidad. En inglés, conscientiousness, o sea, el esmero. ¿Haces las cosas a conciencia? ¿Qué tanta disciplina tienes? ¿Te gusta planear tu trabajo y logras alcanzar tus metas? ¿O prefieres relajarte y tomar las cosas como vienen? Extraversión. ¿Qué tanto te involucras con el mundo externo? ¿Interactúas de manera asertiva con los demás? ¿O tiendes más hacia el mundo interno, a ser más reflexivo y silencioso? Amabilidad. ¿Eres transigente o intransigente? ¿Qué tanta importancia le das a estar en armonía con los demás en comparación con tu propio bienestar? ¿Tiendes a ser cooperativo y confiado o qué tanto a ser suspicaz y competitivo? Neuroticismo. ¿Qué tanto te afecta el estrés y los estímulos negativos? ¿Qué tan amenazante o acogedor te parece el mundo? Si ves los fracasos como irremediables y tardas mucho en recuperarte de una mala experiencia, tu neuroticismo es alto. Si ante circunstancias adversas tiendes a permanecer calmado y estable, tu neuroticismo es bajo. El modelo de los 5 rasgos no crea tipos, sino que te da un resultado personalizado. Si te interesa, hemos preparado un test para ti. Te dejamos el link en la descripción, pero no lo tomes como un diagnóstico serio. Para eso hace falta acudir con un experto en psicología. Investigaciones hechas con gemelos han mostrado que cada rasgo depende la mitad de la herencia genética y la mitad de la crianza y la educación. 2 niños nacidos el mismo día y con el mismo ADN pueden tener personalidades muy diferentes. Además, la personalidad puede ir cambiando a lo largo de la vida. Ciertos trastornos mentales están relacionados con rasgos de personalidad extremos. Neuroticismo alto puede indicar mayor riesgo a padecer depresión y baja escrupulosidad se relaciona con fobias y ataques de pánico. Algunos estudios han mostrado que ciertos rasgos están correlacionados con la salud. Por ejemplo, un estudio entre ancianos japoneses encontró que los más extrovertidos, escrupulosos y con más apertura tendían a vivir más. La buena noticia, los rasgos no son fijos, pueden cambiar. Entonces, sin caer en estereotipos ni clasificaciones supersticiosas, ser consciente de los rasgos de tu personalidad puede ayudarte a transformarla con ayuda de un profesional de la salud mental. Y quizá tener una vida más larga, saludable y feliz. Curiosamente, ¿ya te suscribiste a nuestro canal? Suscríbete y no
Bien, espero que les haya interesado el video y nos dan unas ideas generales de algunos aspectos que nosotros hemos notado, que toda persona de hecho posee, ¿no? Quizás se han podido ustedes situar en alguno de esos puntos que trató el video. Bien. Jóvenes, ha sido un gusto. Ya capturé la asistencia, así que no hay problema. Voy a esperar cuántos más van a aumentar. Somos 45 en ese momento, dime, hija. Licenciada, buenas noches. Disculpe, licenciada, quería saber si toma asistencia, es que entré un poco tarde, 5 minutos. Ya lo capturé, hija, no te preocupes. Bien, seguimos en ese número. Disculpe, ¿podría volver a explicar sobre la tarea? No entendí. Ya. Ustedes van a elaborar un resumen sobre la personalidad en tiempos de pandemia. ¿Qué cambios han podido verse? ¿Ya? ¿Cómo afectó en cierta forma el confinamiento en nuestra personalidad? ¿Nos habrá afectado o no nos habrá afectado? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. Que sí, licenciada. Y no solo... Ha visto varias cosas que han sucedido. Así sí, y no solo ello, jóvenes, también el temor, el riesgo, el hecho de que estábamos viviendo en una situación difícil. Por eso les digo, hay una diferencia ahorita entre lo que fue 2020 y lo que es ahora, ¿no? Porque ahora con la apertura, el 100% en foro y varias cosas, más la vacuna, en verdad, ha influenciado mucho en nuestra salud mental. Ya, pues nuestra salud mental estaba muy deteriorada debido a esta situación que se presentó. Ahora pues ya estamos viendo las cosas de otra manera. Dime, Claudia. Licenciada, también con respecto a la tarea, ¿cuántas situaciones podemos realizar? Unas 2 situaciones, hija. Suficiente, ¿ya? Bien, que pasen una bonita noche. Hasta el próximo miércoles. ¿Con nuestras propias palabras o hacemos alguna investigación? Sí, se hace una investigación, son propias palabras, pero que tenga sentido, por favor, ¿ya? Lucía. Ya, Luis. Ustedes lo organizan. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta el miércoles. ¿Dónde están? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Me han quedado dormidos, creo, hoy día con mi cara. Buenas noches. Hasta el miércoles, mi descanso. Hasta el miércoles, nos vemos. Gracias. Buenas noches.